La bronca no comenzó en el 2006 con el fraude. Yo lo que sostengo, y tengo datos para ello, es que la fase de neodefraudación electoral en México por parte del PRIAN comenzó en el 2003, cuando se renueva el Consejo General del INE y se coloca, como ayer lo platicábamos, Alejandro, el Consejo General con incondicionales del PRI y del PAN. Y eso, como ayer lo platicábamos, ¿quiénes, por ejemplo, integraban el Consejo General? Decía, mira, yo recuerdo, y lo publiqué en este libro, que es del 97, de 2007. Este libro se llama El engaño, prédica y práctica del PAN. Es del 2007, en el primer año del gobierno de Felipe Calderón. Y yo publiqué en ese año cómo Germán Martínez decía: yo puse a los consejeros electorales, entre Roberto Campa y yo los amarramos. ¿A quiénes pusieron? A ver, ¿ese es un textual de una entrevista contigo o qué? Es la narración de lo que yo publiqué. Porque a mí me lo dijo. Porque a mí me lo dijo. El capítulo 14, de hecho, se llama tal cual: asalto a los órganos electorales. Pues sí. Y si me lo permites, tomando de aquí pues tu ejemplar, que tengo aquí el mío. Ahí está. Sí, pues no, toma tu ejemplar. Déjame agarrarlo. Aquí está. Página, ¿qué? 249. Bueno, asalto pues a los órganos electorales. No, porque va 249, mira, creo que hasta la tengo marcada porque 249. Y ¿sabes qué? Y tengo marcado este capítulo, fíjate. Pues ese es cómo corrompieron, yo ayer decía, cómo corrompieron, cómo prostituyeron efectivamente al IFE y a los órganos electorales en su conjunto. ¿Vale la pena? Órale. Yo creo que vámonos. Empiezo. Es capítulo 14 del libro El engaño, prédica y práctica del PAN, del señor Delgado. Prólogo de Lorenzo Meyer, por cierto. Prólogo de Lorenzo Meyer. Asalto a los órganos electorales se llama este. Germán Martínez Cázares, exsecretario de la Función Pública, suele afirmar sin sonrojo: yo puse a los consejeros electorales. Entre Roberto Campa y yo los amarramos. Y dice la verdad. Quien era el representante de Felipe Calderón en la Cámara de Diputados desde inicio de la 58 legislatura, que comenzó en septiembre del 2003, trabajó conjuntamente con Campa, operador de Elba Ester Gordillo, cuyo poder en el PRI ejercía al lado de Roberto Madrazo. El PAN cobró forma ante la conclusión del periodo del Consejo General del IFE en octubre de ese año, en cuyas elecciones federales intermedias el PAN padeció un severo descalabro. Era preciso integrar el nuevo con personajes afines al grupo hegemónico que se atisbaba desde entonces. Secretaria general del PRI y diputada federal, Gordillo no ocultaba su convergencia con el gobierno panista. Ostentosa su complicidad con Fox y Marta Sagún, su mujer, y los planes conjuntos incluían un IFE a modo para garantizar su poder transeccional. Al margen de sanas prácticas parlamentarias y la indispensable deliberación pública, conductas que por décadas había exigido el PAN, se integró un órgano electoral que rebasaba la convergencia partidista. Hecha a un lado la opinión de los organismos ciudadanos que plantearon robustecer la autonomía e independencia del órgano garante de los procesos electorales, se impuso la lógica de facción. Germán Martínez colocó como consejeros a prominentes filopanistas: Arturo Sánchez Gutiérrez, compadre de Juan Molinar Orcasitas, diputado federal del PAN; Andrés Albo, compañero de correrías de Calderón desde antes de ser presidente nacional del PAN; María Teresa González Luna Corbera,
nieta del fundador del PAN, y Rodrigo Morales Manzanares, amigo también de Calderón. La facción del PRI, controlada por el Baester Gordillo, a su vez, impuso a Luis Carlos Ugalde Ramírez como presidente. Marco Antonio Gómez Alcántar, ex representante del PRI ante el INE en 1994. Virgilio Andrade Martínez, posición del Partido Verde. María de Lourdes López, ex vocal ejecutiva del IFE en Coahuila y cercana al PRI. Y Alejandra Latapí Renner, enlace del Consejo Coordinador Empresarial con la Cámara de Diputados. Abro un corchete aquí. O sea, PRI, PAN y empresarios. Pues claro. Son los convocantes a la marcha. Ahora. Del 13 de noviembre. La próxima marcha. O sea, son por los eso convocantes. es importante volver al origen, Alejandro. En el último párrafo que leíamos hace unos momentos sobre el capítulo de Álvaro que se llama Asalto a los órganos electorales, detalla básicamente cómo en 2003, en la tesis de Álvaro Delgado, pues empieza la toma hostil de la autoridad electoral, en este momento Instituto Federal Electoral. Y le hablábamos a usted hace un momento de cómo hubo el reparto, cómo aparecieron personajes como Virgilio Andrade, como Luis Carlos Ugalde, que terminó presidiendo finalmente el instituto cuando el fraude electoral del 2006. Es muy importante todo esto porque en 2003 acomodan las fichas que finalmente utilizan para el fraude electoral del 2006. Pero me detengo en el último tramo, donde decía, como consejera electoral estaba Alejandra Latapí Renner, el que como enlace, imagínense ustedes, del Consejo Coordinador Empresarial con la Cámara de Diputados. Sí. Literal. Bueno, el año es 2003, Álvaro. 2003. Déjame leer el otro párrafo, Alejandro. A ver, sí, el siguiente es párrafo. Es muy importante este párrafo porque escribía yo entonces, en el 2007, este libro es del 2007. La composición del Consejo General del IFE era tan obvia, me refiero a 2003, que hasta Bernardo Ardavín, consultor de Carlos Abascal, quien había sido secretario de Gobernación de Vicente Fox, le advirtió en un documento fechado el 5 de octubre del 2005 que analizaba la renuncia de María del Carmen Alanís como secretaria ejecutiva del organismo. Abro comillas. En el IFE renunció la secretaria técnica Carmen Alanís. El Consejo sigue dividido, 4 por el PRI y 4 por el PAN, con una ventaja siempre para el PRI, porque el consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, es proclive. Además, debemos recordar que no tiene ningún consejero promovido por el PRD. El PRD en aquel momento todavía su líder era Andrés Manuel López Obrador. Y añado un párrafo más. El dato no es menor. María del Carmen Alanís, amiga íntima de Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa de Calderón, se convirtió en magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y después, al cabo de un escándalo que condujo a la renuncia del presidente del tribunal, en presidenta del órgano garante de la justicia electoral. Tampoco la integración facciosa del Consejo General es anodina. Desde ese órgano central del IFE se designa a los vocales ejecutivos en los estados del país y a los consejos locales y distritales, una estructura contaminada por los intereses partidistas. Cuando en octubre de 2003 se consumó el pacto del PAN con el PRI, del que Martínez Cázaros tanto se ufana, Hugo Almada, experto electoral y miembro de organizaciones civiles que impulsaron la ciudadanización del IFE, condenó el arreglo en el que intervino también Juan Molinar Orcasitas, quien había sido consejero del IFE, y que incluía
el nombramiento de Ugalde como presidente. No voy a agregar más, solamente digo lo siguiente, Alejandro. No, sí vamos a agregar más, ¿cómo no? En este párrafo. Cuando hablo de María del Carmen Alanís, hay que recordar que era la secretaria ejecutiva del entonces IFE. ¿Y quién era esta mujer? Pues una amiga íntima de Felipe Calderón y por tanto también, por supuesto, partícipe del esquema de defraudación electoral en el 2006. Y puse el ejemplo, o consigné el dato del asesor de Carlos Abascal, de Bernardo Ardavín Migoni, porque pues eso en el gobierno estaba perfectamente claro. Entonces, luego más adelante, a ver, doy datos de cómo se replicó en los estados esta integración facciosa. Hasta hace falta citas a Hugo Almada. Valdría la pena localizar a Hugo Almada, porque lo que tú planteas aquí, en algún momento le da asco. El reparto. El asco es, lo estoy diciendo literal, lo estoy leyendo, asco. Hugo Almada y le escribe de hecho un reproche al PAN en donde les dice, y los nombres son maravillosos porque todos los nombres que en su momento saca Hugo Almada tienen completa vigencia: Molina Orcasitas, José Waldenberg, Cebadúa, Emilio Cebadúa, imagínate nada más, fue el consejero electoral, imagínate nada más, y entre otros Jesús Cantú, porque Jesús Cantú había sido un consejero electoral. Espérate, antes de que antes de que te metas a esa, porque es importante. Decía, me regreso al párrafo ese que donde terminaba yo de leer lo del Consejo Coordinador Empresarial. Nomás para que usted se dé cuenta que con cuánta hipocresía se manipula a la gente para llevarla a marchar por una cosa que nace de la mentira. O sea, el INE no se toca. No. Más bien ya no les da el poder que perdieron sus partidos políticos para seguir manoseando el INE. Eso es de los que se quejan. Ya no les da para tener secuestrado al Instituto Electoral como lo han hecho durante muchos años ya. Eso es de lo que se quejan y por eso van a arrastrar gente a una marcha que nace de una gran mentira. Se va a destruir el INE. Ni las iniciativas de ellos, ni las de el oficialismo plantean la destrucción del instituto. Se van con una mentira. No, los mensajes en WhatsApp van y vienen cantidad de mentiras. Bueno, pero me regreso al tema. El Consejo Coordinador Empresarial, que es básicamente, siempre ha estado muy cercano a los presidentes y muy cercano al poder, sobre todo en el último tramo. Durante los años 70, los años 80, todavía un poco más, estos órganos electorales pasan de tener una gran influencia sobre los gobiernos a ser parte de los gobiernos. Entonces toman el gobierno, toman parte de los gobiernos y dirigen desde tras bambalinas, sin que nadie los haya elegido, y toman decisiones sobre políticas públicas que impactan a millones de personas. En el año 2000 asume Claudio X González Laporte. No es un dato menor. Nada más fíjense que en qué año y qué presidente estaba al frente. Es Claudio X González Laporte quien asume en el año 2000 y dura hasta el 2022. El que sigue es Héctor Rangel Domene. Que brinca a los banqueros que se convierten en después banquero. Pero no me voy a detener en ese, me voy a brincar hasta José Luis Barraza. José Luis Barraza, que es el que coincide cuando meten. Le estamos contando historia, no le estamos diciendo cosas que posiblemente pasaron. No, es la historia. Aquí estamos consultando la historia. En los años en que el Consejo Coordinador Empresarial se atreve, porque es un atrevimiento, Álvaro, para una democracia, a meter mano en el Instituto Federal Electoral en ese momento, cuando se atreve a hacerlo, está José Luis Barraza al frente. ¿Quién es José Luis Barraza? ¿Por qué de repente se nos olvidan los nombres? Yo defiendo al INE.
este INE, este IFE, José Luis Barraza es señalado primero de haberse beneficiado del FOBAPROA, de que es uno de los rescatados del FOBAPROA, pero no por poquito, por miles de millones. El señor José Luis Barraza es después presidente del Consejo Coordinador Empresarial y es uno de los que pagan, de acuerdo con la denuncia que en su momento hace la campaña de Andrés Manuel López Obrador, de los que pagan a este consultor español que entrevistamos. José Luis Solá. A Solá. Él es Antonio Solá. Él es de los que traen a México a crear, junto con Solá, la campaña Es un peligro para México. Este personaje del que estamos hablando, en el momento en el que el Consejo Coordinador Empresarial se mete al instituto, por el otro lado, estaban financiando una campaña negra contra López Obrador. Se habían traído a este consultor español para hacer una campaña en contra de López Obrador. Poco tiempo después, este hombre aparece como un demócrata. Porque pues así es la simulación. Llega al estado de Chihuahua, Álvaro, y se convierte en candidato, entre comillas, independiente, obviamente cilindriado, porque no les iba a dar el candidato. Estaba Corral denunciando la corrupción de Duarte, cilindriado por Duarte, que en su momento está publicado. Ese es Barraza, y ese es el momento en el que meten a este elemento al INE. Entonces, el INE no se toca. Si lo han pervertido, lo han expropiado, han hecho de él lo que han querido, los peores personajes de la historia contemporánea de México, los peores han metido mano ahí. El Baester Gordillo, Álvaro, Roberto Madrazo. Fíjate, es muy importante ese año de 2003 como es tan importante el año de 2006. Tú mencionas quién encabezaba el Consejo Coordinador Empresarial, que es el organismo cúpula del sector privado, que agrupa a banqueros, empresarios, patrones, grandes agricultores. Sí, Claudio X González Laporte, padre del Claudio X González Guajardo, que fundó Mexicanos contra la Corrupción e la Impunidad y quien en su domicilio de Las Lomas creó la coalición Va por México. Pero José Luis Barraza se convierte efectivamente en presidente del Consejo Coordinador Empresarial en el 2006, cuando efectivamente, violando la ley que prohibía la contratación de publicidad en radio, en televisión, difunde una campaña brutal contra López Obrador. ¿Y quién permitió esa violación a la ley? Híjole, mano. El Consejo General del IFE, encabezado por estos personajes que pusieron los partidos y las élites. Germán Martínez y Roberto Campa Cifrián, que por cierto es hoy, actualmente Roberto Campa Cifrián, de ser operador del Baester Gordillo y luego candidato presidencial en el 2006. De pacotilla, del partidillo del Baester. Del Panal. Hoy es vicepresidente de FEMSA, del Diablo Fernández. Claro, bueno, claro. Concluyo con lo siguiente. Bueno, es que FEMSA se ha llevado hasta los presidentes del PRI, Álvaro. Por supuesto. Genaro Borrego fue presidente. A él sustituyó Campa Cifrián. Pues, imagínate, sí. Expresidente del PRI en FEMSA. FEMSA. Imagínate. Bueno, José Luis Barraza deja la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial y en premio lo hacen, que era un empresario mediocre, gerentillo, con abusos laborales en Chihuahua. Pero, ¿cuál es la recompensa que le dan a José Luis Barraza tras el fraude del 2006? Presidente del Consejo de Administración de la privatizado Aeroméxico.
Claro. Nada menos. Esta información usted no la va a encontrar en ninguna parte. A la que además le quitan la competencia, que es mexicana, para entregarse, para todavía convertir a Aeroméxico en el poder único. Entonces, por eso es tan importante tener memoria y tener memoria histórica y en su momento decirlo. Esto yo lo publiqué en el 2007, el caso de la integración del INE. Ya lo había publicado desde el 2003, cuando ocurrieron las cosas. Pero por eso es importante, naturalmente, recapitular. Y exactamente esos mismos convocantes a la marcha del próximo domingo 13, pues son prácticamente los mismos que tramaron primero la captura del Consejo General del entonces IFE, hoy INE. Son prácticamente los mismos y son los que ahora defienden ese que es, digamos, una trinchera que tienen, además de todo el circuito mediático, empresarial y partidario de la oposición. Pues sí.